Muy buenas, ya estamos de vuelta. A ver, hasta ahora nuestra agenda de contactos está muy bien, nos permite añadir gente nueva, pero seamos sinceros, le falta algo esencial. La vida cambia, los números de teléfono cambian, la gente se muda o simplemente metemos la pata al teclear un email. Los datos no son de piedra. Por eso, hoy vamos a darle vida de verdad a nuestra aplicación, añadiendo la capacidad de editar la información que ya existe. Y para hacerlo vamos a tener que enfrentarnos a una de las instrucciones más potentes y, como veremos, también de las más peligrosas de todo el lenguaje SQL. Así que vamos al lío. Antes de nada, un vistazo rápido a la ruta que vamos a seguir. Primero vamos a conocer a la bestia, el comando SQL que permite editar y por qué hay que tratarlo con muchísimo respeto. Después aprenderemos a domarlo, a meterlo en una jaula de seguridad con una función de Python. Luego pasaremos a la parte visual, cómo conectar esa lógica con nuestra interfaz para que todo sea súper intuitivo. Le añadiremos un último toque, un clic de seguridad que es más importante de lo que parece, y al final veremos cómo todas las piezas encajan y la magia cobra vida. Bien, si para crear nuevos contactos usábamos el comando insert, para modificarlos tenemos a su hermano mayor, update. El nombre ya nos lo dice todo, ¿verdad? Actualizar. Esta es la herramienta que vamos a usar para cambiar un número de teléfono que estaba mal, para corregir un correo electrónico o para mover un contacto del grupo amigos al de familia. Su misión es, en teoría, muy sencilla: encontrar un registro, o varios, que ya existen en nuestra base de datos y cambiarles alguna información. Pero aquí viene lo interesante. Como todos los grandes poderes, este conlleva una responsabilidad enorme. Es como tener la llave maestra de todo el edificio. Puedes abrir cualquier puerta, pero si te equivocas de puerta, las consecuencias pueden ser graves. A ver, miremos esta línea de código con atención. A primera vista, parece totalmente inofensiva. Le estamos diciendo a la base de datos: oye, en la tabla de contactos quiero que la columna grupo tenga el valor familia. La pregunta del millón es: ¿a qué contactos va a afectar esta orden? ¿Solo a uno? ¿Quizá a los que no tenían grupo? Pensemos un segundo en la lógica. No le estamos especificando cuáles. Pues la respuesta es demoledora. Afecta a todos, absolutamente todos y cada uno de los contactos de la tabla, sin excepción. Este es, y no exagero, el error más catastrófico y caro que se puede cometer en SQL. Imagina hacer algo así en la base de datos de usuarios de Amazon y poner el mismo nombre a todo el mundo. O en una tienda online y de repente poner el precio de todos los productos a 1 céntimo. Es un desastre total, con solo pulsar la tecla Enter. La omisión de una sola palabra puede destrozar una base de datos entera en un abrir y cegar de ojos. Entonces, ¿cuál es el antídoto? El héroe de esta historia es esta pequeña pero todopoderosa cláusula, where. Where es nuestro salvavidas, nuestra red de seguridad. Es la palabra que nos permite filtrar, decirle a Update con precisión de cirujano a qué fila o filas tiene que afectar. Al usar where id igual a pregunta, le estamos dando una orden inequívoca. Actualiza única y exclusivamente el contacto que tenga este DNI, este identificador único. La regla de oro es: nunca, jamás, lances un update sin un where, a menos que estés 100% seguro de que quieres cambiar la tabla entera. Vale, ya sabemos que el update es como jugar con fuego. Entonces, ¿cómo lo usamos en nuestra aplicación sin quemarnos? No podemos dejar la puerta abierta a que un descuido en el futuro provoque un desastre. La solución es encapsularlo, envolverlo dentro de una función de Python que actúe como un guardián, como un filtro de seguridad que nos proteja de cometer ese error tan terrible. Y aquí tenemos el esqueleto de nuestra función guardiana, actualizar contacto. Vamos a desgranarla. Primero, la sentencia SQL. Fijaos en que no ponemos los datos directamente, sino que usamos interrogaciones. Son marcadores de posición. Esto es importantísimo porque nos protege automáticamente de ciberataques de inyección SQL. Es como si desinfectáramos los datos antes de que toquen la base de datos. Luego, le pasamos los datos de verdad, el nombre, el teléfono, etc., en un paquetito ordenado, una tupla de Python. Y lo más crucial de todo, el último parámetro que pasamos es el ID contacto, que se corresponde con nuestra cláusula de seguridad, el where id igual. Finalmente, ejecutamos y hacemos commit, que es como darle al botón de guardar definitivo en la base de datos. Perfecto, la función parece a prueba de bombas. Pero siempre hay un y sí, ¿verdad? ¿Qué ocurre si intentamos actualizar un contacto con un ID que ya no existe? A lo mejor lo acabamos de borrar. Nuestra consulta se ejecutaría, buscaría un contacto con ese ID, no lo encontraría y no haría nada, se quedaría en silencio. ¿Cómo podemos saber si la operación ha tenido éxito o no? Y aquí es donde entra en juego una pequeña maravilla superútil del cursor, la propiedad rowCount. Después de ejecutar la consulta, es como si le preguntáramos al cursor: oye, ¿qué tal ha ido? ¿Has cambiado algo? Y rowCount nos responde con un número.
las filas que ha modificado. Si nos dice 1, genial, todo ha ido bien. Pero si nos dice 0, ojo, significa que el where no encontró a nadie con ese ID. Esta simple comprobación es oro puro. Nos permite informar al usuario con un «Oye, ese contacto no existe», en lugar de dejarle en la incertidumbre. Genial. La maquinaria interna, la lógica, ya la tenemos controlada. Es segura, es robusta. Ahora vamos a la parte divertida, la parte visual. ¿Cómo hacemos que el proceso de editar un contacto sea fácil, rápido y hasta agradable? Pues tenemos que conectar nuestra lista de contactos con el formulario de edición. Lo que queremos conseguir es exactamente esto, que la persona haga clic en una fila de la tabla, por ejemplo en Juan, y ¡zas! Como por arte de magia, todos sus datos aparecen en los campos de abajo, listos para ser editados. Es 1000 veces mejor que pedirle que se aprenda el ID de memoria y lo escriba, ¿no? Esta magia que conecta una acción como un clic con una reacción del programa tiene un nombre. Se llama vinculación de eventos o event binding. Es el pilar de cualquier interfaz gráfica. Es como un interruptor de la luz. La acción de pulsar está vinculada a la función de encender la bombilla. Pues aquí es lo mismo. Queremos vincular la acción seleccionar una fila a la función rellenar el formulario con los datos de esa fila. Y esta línea de código es la que hace el truco. Con tabla.bind le estamos diciendo a nuestra tabla, oye, ponte a escuchar. El evento que tiene que escuchar es --TribueSelect --, que se dispara, como su nombre indica, justo cuando alguien selecciona una fila. Y cuando lo oiga, el programa ejecutará automáticamente la función que le hemos dicho, onSelection. ¿Y qué hace exactamente esa función onSelection? Pues sigue una receta muy lógica. Primero le pregunta a la tabla, ¿cuál es la fila que acaban de seleccionar? Segundo, extrae todos sus datos, el ID, el nombre, el teléfono. Tercer paso, y este es crucial. Antes de poner los datos nuevos, vacía todos los campos del formulario. Así nos aseguramos de no dejar restos de la selección anterior. Y por último, va colocando cada dato en su cajita correspondiente. El resultado es esa sensación fluida e instantánea que buscamos. Venga, que ya casi lo tenemos. El flujo es seleccionar un contacto, modificar los datos en el formulario y pulsar guardar cambios. Pero, un momento, ¿deberíamos ejecutar nuestra función actualizar-contacto en el mismo instante en que se pulsa el botón? Hay un último paso, uno que no es técnico, sino de diseño, de empatía con la persona que usará la aplicación. Pensemos en ello fríamente. Un solo clic. ¿Y si ha sido un accidente? ¿Y si se ha arrepentido en la última milésima de segundo? Cualquier acción que modifica, o peor aún, elimina datos de forma permanente, se considera una acción destructiva. Y permitir que se ejecuten con un único clic es una receta para el desastre y la frustración. Por suerte, la solución es elegantísima y súper sencilla. Un cuadro de diálogo. Con una simple línea de código como esta, el programa hace una pausa y le pregunta educadamente al usuario, «Disculpa, ¿estás seguro de que quieres guardar estos cambios?» Y solo si la respuesta es sí, la operación continúa. Y creo que esto quede muy claro, esto no es un simple truco de programación, es un principio fundamental del buen diseño de software. Siempre que una acción sea difícil o imposible de deshacer, como borrar un archivo, enviar dinero o en nuestro caso modificar un contacto, es nuestra responsabilidad darle al usuario una última oportunidad para pensárselo. Es una red de seguridad psicológica que evita errores tontos y genera confianza. Bueno, pues ya lo tenemos todo. Cada pieza del puzzle está construida. El comando update seguro, la función que lo protege, la interfaz que reacciona a nuestros clics y esa confirmación final. Ahora toca dar un paso atrás y ver cómo todo encaja, cómo la máquina funciona con la precisión de un reloj suizo. Este es el viaje completo, de principio a fin. 1. Hacemos clic en un contacto. 2. La interfaz responde al instante y rellena el formulario. 3. Editamos lo que sea necesario. 4. Pulsamos en guardar cambios. 5. Salta nuestra pregunta de seguridad. 6. Si confirmamos, nuestra función segura de Python entra en acción, actualiza la base de datos y, como broche final, recarga la tabla para que veamos el cambio reflejado al momento. Un ciclo perfecto. Y este es el resultado final. Después de confirmar, la función se ejecuta, BroCounts nos chiva que todo ha ido bien y le mostramos al usuario un mensaje claro de que la operación ha sido un éxito. La tabla se refresca y ahí está. Podemos ver los nuevos datos de Juan reflejados en la lista. Misión cumplida. Así que con esto, nuestra agenda ha subido de nivel. Ya no es una lista estática, ahora es una aplicación dinámica, donde los datos nacen y evolucionan. Pero claro, esto nos deja con una última pregunta en el aire. Ya podemos crear contactos y podemos actualizarlos. El ciclo de vida de los datos tiene un principio, create, y un medio, update. ¿Cuál es el final?
¿Qué pieza fundamental nos falta para tener el control absoluto? Lo dejo ahí porque de eso precisamente hablaremos en la próxima ocasión.